Y voy a invitarles a que puestos de pie comencemos la reunión cantando el himno que dice: ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Así puestos de pie, vamos a tener ahora el llamado a la adoración. Vamos a adorar a nuestro Señor en esta tarde leyendo de Salmo 27, comenzando en versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Un salmo de David. Salmo 27, 4, que dice así: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová.
Señor, pedimos en esta tarde que el deseo de nuestro corazón sea lo de David, de desear estar en la casa de Jehová todos los días de nuestras vidas para contemplar tu hermosura y para inquirir de ti qué es tu voluntad para nuestras vidas y para entonar alabanzas a tu nombre. Hemos venido en esta tarde, Señor, para alabarte y adorarte todos juntos, para humillarnos delante de ti, levantar en alto tu nombre, reconocerte como el gran Dios, todopoderoso, santo, misericordioso y lleno de gracia que tú eres. Te damos gracias por la salvación, te damos gracias por amarnos y, Señor, pedimos que tu nombre sea glorificado en esta reunión. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar ahora el himno que dice: cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce si es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, 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 siempre confiaré en ti. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Y cantábamos recién que siempre confiaremos en Él, y como siempre confiaremos en Él por la salvación ya que nos ha dado, es que necesitamos decidir dejar el mundo y la esclavitud e ir en pos de Cristo, ¿no es cierto? El himno que vamos a cantar ahora es: he decidido irme del mundo y su esclavitud, cosas más altas, cosas más nobles, me llama su virtud. He decidido irme del mundo y su esclavitud, cosas más altas, cosas más nobles, me llama su virtud. Yo iré a Cristo, para su lado estar. Cristo grande, eterno, con Él quiero andar. He decidido irme a Cristo, lejos de males mil. Él es el justo y absoluto, ya soy de su redil. Yo iré a Cristo, para su lado estar. Cristo grande, eterno,
decidido que me conduzca por su fidelidad y conocerle, obedecerle, es vida y verdad. Yo iré a Cristo para su lado estar. Cristo, grande, eterno, con Él quiero andar. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a cantar El varón de gran dolor. El varón de gran dolor es el Hijo del Señor. Vino al mundo por amor. Aleluya, es mi Cristo. Él llevó la cruenta cruz para darnos vida y luz. Ya mi cuenta Él pagó. Aleluya, es mi Cristo. Quiso Él por mí morir, hoy yo y por Él vivir. Quiero solo a Él servir. Aleluya, es mi Cristo. Les voy a invitar a que cantemos nuevamente esta última estrofa, pero vamos a hacerlo sin el piano, así que vamos a tratar de hacerlo bien. ¿Vamos? Quiso... La última estrofa. Quiso Él por mí morir. ¿Ahí sí? Vamos. Quiso Él por mí morir, puedo hoy por Él vivir. Quiero solo a Él servir. Aleluya, es mi Cristo. Amén. Ojalá ese sea el deseo de nuestro corazón, porque Él murió por nosotros. Ojalá vivamos para Él hasta el día que Él nos lleve a su gloria. ¿Pueden tomar sus asientos, pastor? Muy buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien en esta mañana. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios y espero con ansias poder verlos este domingo en nuestra iglesia. Gracias al Señor podemos reunirnos dentro del templo de manera presencial y será una bendición poder alabar juntos a nuestro gran Dios este domingo que es su día. En esta oportunidad vamos a ir otra vez al libro de los Salmos. El libro de los Salmos es una sección de la palabra de Dios que me apasiona estudiar y leer. Y vamos a saltear por una semana nuestro estudio del libro de Primera de Corintios, que Pastor Reinaldo está predicando de manera expositiva y ha sido una tremenda bendición para nosotros. Y esta mañana vamos a ir al Salmo número 113. Este salmo que tenemos frente a nosotros es un salmo anónimo, no sabemos quién fue su autor, quién lo escribió. Y marca el comienzo de un conjunto de cánticos que se llaman Jalel, significan alabanza. Tenemos nosotros 3 grupos diferentes de salmos en la Biblia que se llaman Jalel, distintos tipos de Jalel que se cantaban durante diferentes festividades religiosas judías. El primer grupo de salmos, que va desde el Salmo 113 al Salmo 118, son conocidos como el Jalel de Egipto o el Jalel egipcio. Históricamente eran salmos que se entonaban durante la Pascua. Tenemos varias fiestas, tenemos la fiesta de tabernáculos, Pentecostés, Pascua, que eran las fiestas más importantes de los judíos. Pero estos se cantaban durante la Pascua, ya que estos salmos recuerdan la grandeza de Dios, la misericordia de Dios para con Israel, al enviar a Moisés, al librarlos como pueblo, que eran un pueblo que estaba esclavizado. Cuando ellos recordaban la liberación del yugo de Egipto,
se enfocaban en la clarísima manifestación del poder de Dios, cómo Dios se manifestó por medio de las plagas y las obras maravillosas que vemos de protección y guía durante el libro del Éxodo, cuando vemos la paciencia y la protección de Dios y la guía de Dios hacia la tierra prometida y cómo ellos fueron establecidos como una nación, todos motivos para alabar al Señor por su infinita misericordia para con ellos. Ellos fueron elegidos de entre las naciones paganas simplemente por el puro afecto de la voluntad de Dios. No había nada de valor en Israel, simplemente fue por la voluntad perfecta, por el puro afecto de Dios, que Él los eligió para que sean su pueblo y que ellos sean luz a las demás naciones. Y ellos recordaban esto. Generalmente estos salmos se cantaban en dos tandas durante la celebración de la Pascua. Salmos 113 y 114 se cantaban antes del banquete de la comida, antes de comer el cordero pascual con hierbas y panes sin levadura. Y Salmo 115 a Salmo 118 se cantaban después de comer este banquete. Al conmemorar la Pascua ellos, al conmemorar la liberación que Dios hizo con Israel, ellos se llenaban de gozo, realmente se llenaban de gozo y alababan juntos. Era su manera de expresar una profunda gratitud de manera colectiva al Señor que los libró. Y de eso se trata este salmo. Es un llamado a la alabanza. El famoso predicador inglés Charles Spurgeon dijo lo siguiente de este salmo: este es un salmo de pura alabanza, y hay en él poco que requiera exposición. Un corazón fervoroso, lleno de adoración por el Altísimo, comprenderá muy bien este himno sagrado. O en otras palabras, este salmo no tiene muchos interrogantes teológicos para explicar, no tiene muchos textos dificultosos para entender. El creyente que conoce al Señor se acerca a este salmo a contemplar la persona del Señor y no puede hacer otra cosa que sea alabarlo. Y es que de eso se trata la vida del creyente. Si el corazón del creyente está constantemente meditando en el Señor, está constantemente meditando en su palabra, enfocado en la obra de redención que el Señor ha hecho en su vida, esa vida va a ser una constante alabanza. Sus palabras van a manifestar esa alabanza, sus acciones van a reflejar esa alabanza y va a contagiar a otros con ese mismo entusiasmo de darle gloria y honra al Señor en todo. Y si bien pienso de igual manera que nuestro hermano Spurgeon, también creo que si hacemos un estudio un poquitito más detallado de las palabras de este salmo, nos van a llevar a una alabanza mucho más profunda. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a leer el Salmo 113. Dice así: Aleluya. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Quiero hacer un comentario final antes de nuestra exposición. Cuando consideramos las tradiciones del pueblo de Israel, no podemos dejar de pensar en este salmo. Este salmo, junto a los otros 5, fueron entonados por el Señor Jesús la noche de su última cena en la tierra. Él celebró la Pascua en el aposento alto con sus discípulos, antes de ser traicionado por Judas y arrestado por los líderes religiosos. Mateo 26:30 y Marcos 14:26 nos dicen lo mismo. Nos dicen que luego de entonar el himno, fueron al monte de los olivos. Es interesante pensar que estas palabras que vamos a estudiar hoy, que el salmo que tenemos frente a nosotros, fue entonado por el Señor Jesús horas antes de su pasión. Nuestro breve salmo es un recordatorio de que nuestras vidas tienen que ser una manifestación constante de alabanza al Señor, y nos recuerda por qué. Lo primero que vamos a ver es el llamado a alabar. El llamado a alabar. Versículos 1 al 3, y los voy a leer otra vez. Dice: Aleluya. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone.
Sea alabado el nombre de Jehová. El Salmo empieza con el llamado a alabar propiamente dicho. Aunque nuestras Biblias tienen otras traducciones, tienen letra más chiquita, está separado el Salmo, esto era parte del Salmo. Esta palabra que tenemos acá, aleluya, es una transliteración de la palabra aleluya, que significa alabar al Señor. Alaben al Señor. El verbo que tenemos acá, el verbo halel, significa eso, significa alabar. Significa manifestar alabanza, pero también significa jactarse. Significa presumir de algo. Significa hacer alarde de algo o de alguien. En este caso nosotros acá tenemos un imperativo. Es un mandato. Es una orden de alabar. Es una orden de jactarnos en alguien. Es un mandato muy específico. Tenemos que alabar al Señor. Aquellos que conocen al Señor, vamos a ver quién está dirigido, pero tenemos que alabar al Señor. Halel es un verbo muy intenso. Dependiendo de la estructura verbal, también significa brillar. Nos da la idea de resplandecer. Resplandecer como una luz en medio de la oscuridad. Job, por ejemplo, en sus días buenos, cuando él recordaba, sus días buenos, en medio de su angustia, usa estas palabras en capítulo 29, dice: y reanudó Job su discurso y dijo: ¿quién me diera volver a ser como en meses pasados? Como en los días en que Dios velaba sobre mí, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en las tinieblas. Es exactamente la misma palabra cuando dice resplandecía, es halel. El llamado a alabar que vemos acá es muy profundo. Va más allá de cantar un corito. Muchas veces se asocia la alabanza con cantar coritos. Va mucho más allá. Va mucho más allá de gritar un amén bien fuerte. Es un llamado a jactarnos. Es un llamado a hacer alarde, pero hacer alarde del Señor y sus obras. Y que esa alabanza llegue a resplandecer, manifestando de una manera radiante a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Podemos aprender tanto al observar la vida de alabanza a la que nos llaman los salmos. Es tan rico, es tan profundo. David, por ejemplo, este salmo no lo escribió David, muy posiblemente no lo haya escrito él. Pero David, al pensar en quién es Dios, en lo que Dios había hecho en el pasado en su vida, él no dudaba en levantar sus manos en alabanza, no dudaba en declarar públicamente, no dudaba en bailar, aún él danzaba delante del Señor, confesando frente a todos el nombre de Dios. Este es un llamado a vivir una vida que medita en el Señor, que medita en sus palabras, que medita en sus obras y manifiesta un corazón entusiasmado por el Señor mediante la alabanza. Alabanza personal y colectiva, alabanza pública, alabanza privada. Entonces, una vez visto el llamado a la alabanza en el título, tenemos acá 3 aspectos del llamado. Y podemos ver que este salmo es bien enfático, porque tiene la misma palabra 3 veces, tiene el mismo verbo que está en imperativo. Esto es un recurso del idioma hebreo, usar 3 veces la misma palabra, para mostrar que algo es importantísimo. Una vez es importante, 2 veces en la palabra de Dios es re importante. Cuando hay algo que está descrito y repetido 3 veces en el mismo lugar, es que es importantísimo. No vas a encontrar algo que sea más hebreo que esto en el Antiguo Testamento. Al usar este imperativo 3 veces, el autor nos muestra la urgencia, la necesidad que tenemos de exaltar, de alabar el nombre del Señor. El primer aspecto que vemos es a quiénes está dirigido el llamado. Acá dice: alabad, siervos de Jehová. Y la palabra acá en hebreo es ebed, y es el equivalente al griego de la palabra doulos. Nosotros estamos acostumbrados mucho al griego porque estudiamos mucho pasajes del Nuevo Testamento, nos enseña nuestro pastor Reinaldo, y vemos el griego y sabemos que doulos significa esclavo. Significa exactamente eso, literalmente es un esclavo. La palabra ebed es alguien que tiene un dueño sobre sí, alguien que está sujeto a los deseos de una persona que está sobre él. Y acá son los siervos de Jehová, los que fueron adquiridos por Dios para servirle. Podemos imaginar el entusiasmo del pueblo al entonar estos versículos, al entonar estas palabras: alabad, siervos de Jehová. Antes ellos eran esclavos de Faraón. Estaban obligados a trabajar bajo condiciones inhumanas.
bajo el azote de supervisores crueles, con condiciones horribles de vida, de hacinamiento, con mala comida. Eran esclavos de Faraón, pero el Señor los libró. El Señor envió a Moisés. El Señor con mano poderosa los sacó. Él destruyó a sus opresores y los guió a una tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque Jehová, el gran yo soy, los había librado. Ahora ellos son esclavos de Jehová. Siguen siendo esclavos, pero ahora son esclavos de Dios. Un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios generoso. Ellos tenían que alabarlo. Entonces es un llamado a los siervos de Jehová, aquellos que fueron adquiridos por Jehová. El siguiente aspecto, aunque lo vemos en el título, es el objeto de la alabanza. Dice, alabad el nombre de Jehová. Los hebreos entendieron, cuando dice el nombre de Jehová, ellos entendieron inmediatamente lo que estaba diciendo. Nosotros tenemos nuestra traducción que dice Jehová, pero los judíos hoy ellos no pronuncian este nombre, porque la pronunciación real se perdió en el tiempo. Como los hebreos solamente tienen consonantes y no vocales, creen que en el tiempo se perdió la pronunciación exacta del nombre de Dios. Entonces, por miedo a pronunciar mal el nombre de Dios, cada vez que aparece esta palabra que nosotros leemos Jehová, que es una transliteración, ellos simplemente dicen Adonai, que significa el Señor, o dicen Hashem, el nombre. ¿Por qué? Porque los nombres tenían importancia. Hoy tenemos padres que ponen nombres por poner nombres, nada más. Inventan nombres que no significan nada. Nombran a sus hijos en honor a celebridades que dejan mucho que desear. Por ejemplo, una pareja de famosos hace un tiempo le puso a su hijo Prince Schaefer Shimmer Smith Jr. Imagínate llamarte así. Porque los nombres no significan mucho en realidad. Pero en esta época, un nombre tenía significado. Era sinónimo de la esencia de una persona. Encerraba el nombre todo lo que esa persona era. Cuando un siervo de Dios alaba el nombre de Dios, medita en las perfecciones de Dios, en sus atributos, sus obras en la creación, sus obras en los suyos. Era la diferencia entre los pueblos paganos e Israel. Dios se había dado a conocer a ellos por nombre. Entonces en ese nombre ellos alababan. Cuando el Señor se presentó a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus padres. Yo te voy a mandar a librarlos. Y él dice, Señor, si ellos me preguntan, ¿quién le voy a decir cómo te llamas? Y él le dijo, yo soy el que soy. Y este va a ser mi nombre para siempre entre ustedes, Jehová. Salmo 5:11, por ejemplo, dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, aquellos que conocen a Dios. Aman a Dios. Es sinónimo de esto lo que dicen estos pasajes. Los que conocen a Dios aman su nombre, aman a Dios. Salmo 9:2 dice, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Es la persona misma de Dios. Versículos 10 y 11, Salmo 9 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Vemos acá una persona que confía en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque conoce a Dios personalmente, experimentalmente, y entonces tiene que alabar. Alabar el nombre del Señor entonces es declarar quién es Él, cuáles son sus atributos, que vamos a llegar a ver más adelante en el Salmo, pero no es casualidad que diga el nombre de Jehová y la palabra usada sea Jehová, el nombre del pacto, porque este es el nombre que usa para demostrar que Dios es un Dios personal. Él es el gran yo soy, Él es el único autosuficiente. Él es el que rescató a Israel de las garras de Egipto y también puede rescatar a cualquier persona del pecado y la condenación eterna. Este es Jehová, el Dios que se dio a conocer. No solamente se dio a conocer por su nombre, sino que Él dio a conocer su voluntad por medio de su palabra. Él nos dio su palabra. ¡Qué privilegio! ¡Qué oportunidad para meditar en esto y poder alabarlo de una manera que lo glorifica, que es digna de Él!
El tercer aspecto del llamado nos muestra la naturaleza continua de la alabanza. Dice, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. La palabra bendito acá para el nombre de Jehová tiene la idea de postrarse en adoración, de ponerse de rodillas, dando palabras de alabanza, palabras que son de honra, muestra una actitud de humillarse, en este caso humillarse ante Dios por quién es Él. Pero es interesante que el Salmo nos dice desde ahora y para siempre. No habla del pasado. Es probable que nuestra vida no haya manifestado esta actitud antes. Posiblemente no conocíamos al Señor como lo conocemos ahora. Pero, dice el salmista, desde ahora, a partir de ahora, que estás escuchando este llamado, que estás escuchando estas palabras, desde ahora y hasta la eternidad, y por ende, por la eternidad, bendecí el nombre del Señor. Bendecí el nombre de Dios. Y tal vez nos preguntamos, ¿dónde lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Domingos a la mañana o domingos a la tarde? ¿Sábado? ¿Cuántas veces por semana? El salmista nos dice el momento, nos dice desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová todo el tiempo. Nuestras vidas deben manifestar, expresar alabanza al Señor desde que sale el sol hasta el anochecer. Muchas veces nos levantamos a la mañana y no sabemos ni dónde estamos. Pero estos versos nos indican que mi prioridad al comenzar el día y mi último pensamiento antes de dormir tienen que ser el Señor. Nos da la idea que durante la extensión de todo el día alabamos al Señor. Esto es algo que hacían los israelitas. Los israelitas piadosos se levantaban a la mañana adorando al Señor, orando al Señor durante todo el día, hablaban con sus hijos, con sus vecinos, con personas que se encontraban en el camino sobre el Señor, y a la noche dormían pensando en el Señor. Y es lo que tienen que hacer los siervos de Jehová, desde el nacimiento del sol hasta el anochecer, y tiene que ser en cualquier lugar en el que estemos, porque según algunos rabinos de la antigüedad también implica eso, que desde el amanecer al anochecer implica de una punta a la otra del mundo durante todo el recorrido del sol, del este al oeste, en todo lugar. En toda la tierra Dios tiene que ser alabado. Dios tiene que ser alabado en todas las naciones. La aplicación de este llamado para nosotros es muy práctica. Si sos salvo, si vos conocés al Señor, vos no fuiste rescatado de Egipto, pero fuiste rescatado del pecado. No estabas en cadenas en Egipto bajo Faraón, pero estabas encadenado en el pecado. Tu destino era el infierno eterno, pero fuiste comprado por la sangre de Cristo. Por tanto, ya no sos esclavo del pecado. De la misma manera que los israelitas fueron rescatados de Faraón y ahora son siervos de Jehová, nosotros fuimos rescatados del pecado y del infierno eterno y ahora somos no esclavos del pecado, sino esclavos de Cristo. Y por ende, tu vida y la mía tienen que manifestar una alabanza constante igual por la redención que experimentamos en el Señor. Te pregunto, hermano, en base a estos pasajes, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué ve la gente que no conoce al Señor cuando te ve? Si yo no te conociera y te escucho por unos minutos, ¿sabría que sos un siervo de Dios? Si yo veo tus redes sociales, ¿qué voy a encontrar en tus redes sociales? Sos una persona que constantemente está alabando al Señor, que está dando alabanza al Señor por sus logros, que está dando alabanza al Señor por las bendiciones que recibe del Señor. ¿O es algo que es exclusivo de los domingos nada más? La palabra jalel significa jactarse, presumir. Te pregunto, hermano, ¿de qué te jactás? ¿De tus logros personales o del Señor que te rescató? ¿Qué presumís en tu vida? Estos versos nos llaman a reflexionar, nos llaman a la alabanza constante a Dios. Y si lo hacemos, la gente va a ver nuestras vidas, sean creyentes o no. Ahora, podemos no vivir de esta manera. No vivir de esta manera es un síntoma de no conocer al Señor, de no conocer al Señor como deberíamos. No entendemos, si no estamos alabando al Señor es porque no entendemos la naturaleza de su nombre. Y creo que el salmista entiende esto. Es a lo que apunta el Salmo a continuación. Nosotros debemos llenar nuestros corazones con el conocimiento del Señor para poder expresar este tipo de alabanza a su nombre.
Entonces, los versos que siguen, vamos a tener al autor dándonos razones. Vamos a ver 2 razones para vivir una vida de alabanza. 2 razones que son progresivas. El salmista nos va a decir que Dios es un Dios grande. Él es un Dios que es digno. Y es por eso que tenemos que alabarlo. Pero a pesar de su grandeza, también es un Dios que desciende, que mira a los hombres y actúa en sus vidas de manera impresionante. Vemos entonces, primeramente, que debemos dar gloria a Dios tenemos que dar alabanza a Dios por su grandeza. Alabanza a Dios por su grandeza. Versículos 4 y 5. Dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas? La primera razón que nos da el salmista por la que debemos alabar al Señor es por su grandeza. Simplemente Dios es grande y no hay nadie como Él. Algunos teólogos llaman a esto la trascendencia de Dios. O sea, que Dios está más allá de los límites naturales establecidos. Nosotros los seres humanos estamos limitados por el tiempo y el espacio. Estamos condicionados por leyes que llamamos las leyes naturales. Nosotros si quisiéramos saltar de un edificio vamos a morir porque estamos sujetos a la ley de la gravedad. Nosotros muchas veces estamos corriendo contra el tiempo para llegar al trabajo horario, para terminar con tareas que tenemos que terminar. Nos gustaría muchas veces estar en 2 lugares al mismo tiempo haciendo 2 cosas distintas. No podemos, estamos limitados por esas cosas. Dios excede el tiempo y el espacio. Dios no está limitado por estas cosas. Dios no está limitado por absolutamente nada de estas cosas. Porque justamente el tiempo y el espacio fueron creados por el Dios de la eternidad. Las cosas con las que nosotros lidiamos día a día. A Dios no lo afectan. Él está más allá. Él está más allá de esas cosas. Dios es diferente a todo lo que conocemos. Dios es diferente a todo lo que conocemos y en estos 2 versículos se nos dice por qué. Es porque Dios es superior. Él está más arriba de todo lo que conocemos. Y por lo tanto nosotros tenemos que alabarlo. Nos dice que Él es excelso. Significa esto en las alturas. Significa sentado por encima de algo. Dios está por encima de cualquier otra persona, de cualquier otra criatura, de cualquier otra cosa creada y por lo tanto, por su grandeza es digno de ser alabado, es digno de ser exaltado, es digno de ser adorado. En estos tiempos los pueblos tenían sus ídolos. Realmente algunos eran más sofisticados que otros, desde grandes y detalladas esculturas que eran revestidas de oro y de plata y de piedras preciosas, hasta algunos pueblos cuyos dioses eran simplemente un poste que representaba una deidad, un poste de madera. En otras culturas tenían solamente tradiciones orales, digamos, leyendas, pero se trataba de dioses regionales. En su mayoría, ellos tenían un supuesto poder dentro de un territorio determinado. En Primera de Reyes 20, si recordás esta historia, los siervos de Ben-Hadad, rey de Siria, están en guerra con Israel y le dijeron al rey, los dioses de Israel son dioses de las alturas, o sea, de los montes. Vamos a pelear en el valle, vamos a descender y pelear en el valle y el poder de sus dioses no va a llegar hasta ahí. Estaban equivocados. Dios es el Dios de las alturas y es el Dios de los valles. Pero es la manera en que piensan aquellos que no conocen a Dios. Hace un tiempo estaba viendo un programa donde una mujer, que es un programa de cocina donde la mujer viaja por todo el mundo probando las comidas, viendo la forma en que viven diferentes culturas. Y estaba en India y un hombre le estaba mostrando su departamento y su familia, comieron con su familia. Y le mostró un placar, un ropero. Y en el ropero tenía un altar, dentro del ropero. Literalmente el ropero estaba dividido en 2. De la mitad para arriba tenía ropa, de la mitad para abajo tenía cientos de dioses. Cientos de dioses en figuritas chiquitas, figuritas más o menos, figuras medianas, y un montón de tarjetas. Y esta mujer se mostró sorprendida por la cantidad. Y él le dijo, esto no es nada. En India tenemos más de 3 millones de dioses. Eso es lo que hace el hombre que no conoce al Señor. Busca hacerse dioses que siempre son un reflejo de sus propios corazones caídos. Acá el salmista nos dice
que excelso sobre todas las naciones es Jehová. Dios está más alto. Dios está más alto que cualquier divinidad inventada por el hombre. Y aún por encima de todos los pueblos que inventan dichos dioses. No solo por encima de Israel, sino que dice sobre todas las naciones. La palabra ahí es goim, significa sobre todas las naciones gentiles. Y no solo sobre todas las naciones, o sea, sobre toda la tierra, todo el mundo, también todo el cielo. Dice, sobre los cielos su gloria. Los hombres de esta época tenían un conocimiento muy limitado del mundo que los rodeaba, pero entendían que más allá de los cielos, de esa capa donde estaban las estrellas, más allá de la capa atmosférica que veían sobre sus cabezas, se encontraba el trono de Dios. Su gloria estaba por encima de esos cielos. Los cielos eran una manifestación de la gloria de Dios, pero la gloria de Dios estaba más allá. Nosotros en la actualidad tenemos cada día telescopios que nos muestran un poquito más lo extenso que es el universo. Pero para nuestro asombro, lo que dice el Salmo en estos pasajes sigue vigente hoy. Más allá de las galaxias que hoy conocemos, se encuentra excelso, se encuentra glorioso el Señor. Nuestro Salmo nos dice que la gloria de Dios, su gloria, va mucho más allá. Dios es glorioso, Dios es alto, Dios es exaltado sobre todo. Pensamos en estos pasajes y nos preguntamos, ¿cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no alabar a Dios teniendo en mente lo que nos dicen estos versículos? ¿Cómo no rebosar de alabanza y contagiar a los demás hablando acerca de nuestro gran Dios? El autor termina como abrumado con estos pensamientos, haciendo una pregunta desafiante. Él dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Esta es una pregunta retórica, realmente no hace falta que seas una mente brillante para dar una respuesta, porque la respuesta es nadie, absolutamente nadie, no hay nadie como el Señor. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, tenemos un planteo semejante. Nosotros tuvimos uno de los campamentos de jóvenes más impresionantes basados en este pasaje. Versículo 25 de Isaías 40. Pero Isaías 40, comenzando en versículo 18, dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Ninguna cosa material puede compararse con Dios. Absolutamente nada ni nadie en este mundo puede compararse con Dios. Él es Dios soberano. Él es Señor. Ni siquiera lo que el hombre considera más valioso, que es el oro. Nada, absolutamente nada. Los hombres tenemos la tendencia en nuestro pecado de compararnos los unos con los otros y sentirnos mejor muchas veces. Pensar que somos más buenos, que somos más santos, que somos más altos, somos más lindos. Pero al momento de compararnos con el Señor, nuestra indignidad queda en evidencia porque no hay nadie, no hay como el Señor nuestro Dios. Y el salmista dice, es nuestro Dios. ¿Por qué es distinto? Porque está sentado en las alturas. Dios está en lo alto, sentado en su trono soberano en poder y en control. Jehová está por sobre todo y por ende todo lo demás está bajo sus pies. Entonces todo está bien, Dios está en control. Esto tiene que motivarnos a alabar al Señor, vivir en confianza plena sin importar lo que pase. Si el país se cae de a pedazos, los siervos del Señor lo alaban, porque solo Él está sentado en las alturas, solamente Él es excelso. Es la actitud de Habacuc. Él sabía que venían a invadir el pueblo, que venían a destruir todo con invasión.
cuando dijo, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aun si la vida cambia, todo lo que conozco cambia, y el ganado deja de ser ganado y deja de tener cría los ganados, con todo yo me alegraré en el Señor. Dice, yo me alegraré en el Señor. Estos tiempos, este último año y medio, 2, han sido una prueba para muchos. La pandemia, la economía, el libertinaje, la maldad que parece reproducirse en la tierra más y más. Todo parece ser un desastre. Si conoces a Dios, tenés que alabarlo y manifestar esa alabanza a los demás. Porque tu Dios es inigualable, está en control de todo, por encima de todo. Porque Él es excelso. Los gobiernos van y vienen, todos son puestos por la mano soberana de Dios. Y si en medio del caos yo no estoy alabando a Dios, aunque mi boca no lo diga, mi corazón está diciendo, esto se le escapó de las manos a Dios y Dios no está en control. Sin importar lo que suceda en tu vida, el salmista te invita a alabar radiantemente a nuestro Señor, porque Él es grande. No hay nadie como Él. No hay absolutamente nadie como Él. Y esto tendría que ser razón suficiente para tener una vida de constante alabanza a Dios. Pero nuestro salmo va mucho, mucho más allá. Los versos finales realmente son gloriosos. Son gloriosos por las verdades que nos enseñan. Nosotros tenemos que dar a Dios alabanza por su bondad. Tenemos que dar alabanza a Dios por su bondad. Dice que se humilla, versículo 6 al 9, dice que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Acá podemos ver ilustrada de manera sorprendente la bondad de Dios expresada. Vemos su gracia, o lo que los teólogos llaman la inmanencia de Dios. Significa que a pesar de la grandeza de Dios, a pesar de su trascendencia, Dios está activo. Dios se acerca al hombre. Y Dios está presente en cada aspecto, cada detalle del universo. Y también específicamente en la vida de las personas. Esto es algo que nuestro Señor Jesús nos dijo constantemente. Él nos dijo, ustedes no tienen que preocuparse. No tienen que preocuparse. Fíjense las flores del campo. Las creó el Señor. Y hoy están y mañana se secan y van al horno. No va a tener cuidado por ustedes. Dios sabe cuándo cae un pájaro y muere. Dios sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Él está encargado de todos esos detalles. Él está sabiendo activamente cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que es inmanente. Dios no es como piensan muchos. Dios es grande y es sublime y es excelso. Y amén, es así, acabamos de ver eso. Pero muchos dicen, un Dios que es así, no le puede importar la humanidad. A un Dios que es así, el hombre no le importa nada. Dios creó al hombre y lo dejó a sus caminos y no se mete en la historia. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra otra cosa. Este salmo nos muestra otra cosa. Nos muestra que Dios interactúa con el hombre de manera maravillosa, como vamos a ver. Nuestros versos comienzan diciendo que Él se humilla. Que Dios se humilla. No porque tenga una obligación de hacerlo. Simplemente significa que Él desciende. Él baja de su condición exaltada por decisión propia de su plena voluntad. Y lo hace para mirar a los hombres e interactuar con ellos. Para manifestar su bondad. Esto también es parte de la pregunta que hacen los versos anteriores. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? ¿Quién como nuestro Dios? Es impresionante esto. Qué impresionante que Dios pueda mirar a los hombres. Un Dios que es tan excelso, tan grande, y sin embargo voluntariamente se humilla, desciende de su condición. No deja de ser Dios, sino que se mete en este mundo de pecado para ponerse cerca de los hombres y mujeres. Esto da una respuesta aún más contundente a la pregunta que él hace: ¿quién como el Señor? Absolutamente nadie es como el Señor.
Nadie más puede manifestar este tipo de corazón. Ninguna deidad inventada por los hombres tiene este tipo de actitud. Puedes investigar y te vas a cansar de investigar la mitología y las tradiciones y las religiones de todo el mundo, de toda la historia. Puedes investigar la mitología romana o griega y ¿sabes qué vas a encontrar? Vas a encontrar dioses caprichosos que solo quieren saciar sus deseos perversos con hombres y mujeres a los que engañan y están constantemente haciendo cosas que son inmorales. Puedes estudiar los dioses de Latinoamérica y vas a ver que con el fin de sacar sus enojos, de aplacar sus enojos, sus seguidores tienen que ir a otras tribus, tomar prisioneros y sacrificarlos, derramando su sangre delante de los dioses. Los dioses nórdicos eran dioses orgullosos que lo único que querían hacer era matar a cualquier cosa que se les cruce enfrente. Buscaban ganar batallas constantemente. Todos orgullosos, nunca poniéndose en el lugar de sus devotos, siempre exigiendo de los demás, nunca abandonando su estatus de dioses, nunca abandonando su estatus de deidad, siempre haciendo las cosas para su propio beneficio, egoístamente. Aún los reyes de la tierra son iguales. Ahora, deja de pensar en los dioses, pero pensá en los reyes de la tierra. Nunca buscan el contacto cercano con aquellos que gobiernan. Es muy difícil para una persona de baja condición estar en presencia de un rey, porque los reyes de los pueblos son así. Los líderes de los pueblos son así. No tienen ningún tipo de empatía con los pueblos que gobiernan. Pero el Señor es completamente distinto. Él busca activamente actuar en la vida de los seres humanos, pero no en todos los hombres. Él no busca a todos los hombres. La palabra de Dios nos muestra que el Señor pone sus ojos sobre los que se humillan. Esta es una verdad que vemos a lo largo de toda la Escritura. Isaías 57:15, por ejemplo, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita con los humildes. Dios se acerca a aquellos que son humildes, aquellos que reconocen su condición desesperada, aquellos que claman al Señor por salvación. Es con ellos que habita y los levanta. Vemos dos ejemplos. Vemos dos ejemplos de él actuar misericordioso del Señor con los hombres. Primero, versículos 7 y 8, nos dice que él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Es Dios quien levanta al pobre. Y siempre es interesante que se presente a los pobres, porque es casi lógico pensar que quien tiene una necesidad material se da cuenta que también tienen una necesidad espiritual, por lo menos en esta época. Vemos constantemente a aquellos que eran pobres, a aquellos que estaban enfermos, a aquellos que tenían deficiencias materiales, también manifestaban una deficiencia espiritual y venían delante del Señor. Lo vemos con las historias del Evangelio. Vemos a los despojados, por ejemplo, a los leprosos gritar detrás del Señor, a los ciegos que eran pobres y mendigos en este tiempo, gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y encontraban no solamente sanidad, sino también salvación. Tenían necesidades materiales, pero también reflejaban una necesidad espiritual. Entonces acá tenemos al pobre, es una persona de baja condición y está cubierto de polvo. Lo tenemos que estar mendigando al costado del camino. Por eso dice: levanta del polvo al pobre. En Palestina o en la tierra de Israel de este tiempo, los caminos no eran como los nuestros, eran caminos de tierra. Caminos de tierra y un clima árido dan como resultado muchísimo polvo. Y ellos estaban ahí al costado del camino, cubiertos de polvo, levantando su mano, esperando tener misericordia de alguien, que alguien tenga misericordia de ellos y les dé una moneda. Pero acá nos dice que está este pobre mendigando, sentado en el polvo al costado del camino, y el Señor se acerca. Y el Señor extiende su mano y lo levanta. Y la bondad de Dios es manifiesta. Te preguntas, ¿qué chances tiene un mendigo de cambiar su situación? ¿Qué chances tiene una persona
que en este mundo es un mendigo, que no tiene hogar, que no tiene absolutamente nada, de cambiar su condición. Son casi nulas. Pero no si es el Señor quien interviene. Y es lo que vemos en estos pasajes. El Señor levanta al pobre, lo levanta del polvo, pero para que sea más impresionante la manifestación de su bondad, nos dice también que al menesteroso alza del muladar. Lo que encierran estas palabras es impresionante realmente. Cuando consideramos lo que dice acá y lo que significa muladar, es impresionante. Y si esto no te motiva a alabar a Dios por su bondad, nada lo va a hacer. Acá tenemos a alguien que es pobre, alguien que es necesitado, que no tiene absolutamente nada, pero que está en el muladar. Para que entendamos esto tenemos que entender de qué está hablando. Esto está, cuando el Señor habla muchas veces acerca del infierno, que el Señor Jesús cuando habló mucho más del infierno que de cualquier otra cosa, creo, específicamente, él habla acerca del Gehenna, y dice donde el gusano de ellos no muere, donde el fuego nunca se apaga. Y esta palabra se usaba para describir el valle de Hinnom, que está en Israel, que está en Jerusalén, que es donde tiraban la basura. Esto era el lugar donde era el basurero. Constantemente estaban tirando basura y prendiendo fuego, tirando basura y prendiendo fuego para que se consuma esa basura, para acabar con el olor. Pero estaba constantemente en llamas y por eso el Señor Jesús lo toma como una ilustración de cómo es el infierno. Pero era el basurero. Y acá el muladar es exactamente eso. Acá tenemos a alguien necesitado, que está fuera de la ciudad, porque no tiene absolutamente nada. Y está en este muladar, este basural, donde se queman los desechos y en medio de las cenizas busca algo que no se haya quemado por completo. Algo y le saca el polvo, le saca la tierra, le saca las cenizas, buscando algo que lo ayude para vestirse, algo que pueda vender, algo que todavía sirva, algo más importante que todo, algo que sirva para comer de todo ese desperdicio. No puede haber una condición peor para esta persona. No puede una persona estar en una condición peor que escarbando entre medio de todo lo que desechan los demás para poder subsistir. Pero llega el Señor. Y nuestro salmo nos dice que lo alza del muladar. Lo alza del muladar. Y si Él lo alzara del muladar tanto a Él como al pobre que está en el polvo, nosotros diríamos, amén, gloria a Dios, gracias a Dios por su inmensa bondad y su misericordia. Gracias a Dios por hacer esto con estas personas tan necesitadas, pero no queda ahí. El Salmo nos dice que Él levanta del polvo al pobre, al menesteroso alza del muladar de este basurero para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Solo el Señor puede hacer algo así. Solamente el Señor puede cambiar el destino de una persona a causa de su bondad. Es casi imposible que un mendigo encuentre en medio de la basura, escarbando un ticket de la lotería y se haga rico, por ejemplo. Pero cada vez que alguien se humilla delante de Dios, reconociendo su desesperada condición, Él extiende su mano. Él extiende su bondad infinita y Él cambia su condición. Aún, dice nuestro Salmo, lo hace sentar, le da una posición con los príncipes de su pueblo. Le da un lugar de honra entre los que más tienen. Y otra vez el enfoque acá no es la riqueza de los príncipes del pueblo, sino la obra maravillosa, impresionante que el Señor hizo con estos pobres, cuyo destino era la perdición, cuyo destino era morir en la pobreza más profunda. El Señor cambió sus vidas, el Señor cambió su destino. ¿Por qué? Por su inmensa bondad, porque Él es un Dios bueno. Finalmente, vemos, versículo 9, que Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Ser estéril en este tiempo era sinónimo de desprecio, de ser una persona alejada del resto de la sociedad. Si recordás 1 Samuel 1, la historia de Ana, te acordás de su tristeza. Como Penina, la otra esposa de su marido Elcana, constantemente la estaba molestando, porque ella no tenía hijos.
recordar su tristeza por ser estéril, la llevó a llorar amargamente delante del Señor. Cuando Ana está delante de Elí, ella dice, yo estoy delante del Señor y yo estoy acongojada por la cantidad de penas que hay en mi corazón, yo estoy orando al Señor. Realmente estoy muy atribulada, realmente estoy muy, muy triste por ser estéril. Porque los hebreos creían que los hijos eran sinónimo de bendición de Dios. Por tanto, ser estéril era un sinónimo de que Dios estaba resistiendo a esa persona, era lo que era su razonamiento. Una mujer tenía que tener hijos, iba a ser bendecida, era sinónimo de bendición de Dios. Si una mujer no tenía hijos, bueno, Dios no la está bendiciendo, por algo debe ser. No tenía los tratamientos médicos que tenemos hoy para ayudar a una mujer a poder tener hijos, y estar sola en la vejez era casi la condenación. En este tiempo los ancianos necesitaban de alguien que los cuide, necesitaban de sus hijos y sus nietos que los cuiden. Entonces acá tenemos una pobre mujer estéril. Está quebrantada en su corazón, pero el Señor se acerca. El Señor manifiesta su bondad y en su poder le concede tener hijos. Y su entorno cambia para siempre. Acá el Salmo nos dice que ella vive en familia, ahora rodeada de sus hijos, tal vez sus hijos correteando alrededor de ella, gozosa de tenerlos, llena de gozo por el Señor. Su vida cambia, pero es gracias al Señor, es por la bondad del Señor que ella cambia. Nosotros tenemos en la palabra de Dios ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de que Dios se manifiesta así, que Él manifiesta así su bondad y su poder. Tenemos a esta mujer estéril, tenemos a Ana, tenemos a Sara, tenemos a Raquel, tenemos a la madre de Sansón, tenemos a Elizabeth, todas ellas ejemplo de la verdad que hay en este salmo. Y la pregunta viene a nosotros otra vez, ¿quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Dios? Tenemos que alabarlo por su bondad. Nadie como Él. No hay absolutamente nadie como Él. Tal vez el Señor no te haya rescatado del basurero. Tal vez el Señor no te haya dado esos hijos que deseabas y sos estéril. Pero te pregunto, hermano, hermana, ¿ha manifestado el Señor esta bondad en tu vida? ¿Podés pensar al menos en una cosa que el Señor haya hecho por vos? Esa liberación, ese consuelo, esa provisión sobrenatural que hizo en tu vida. Cuando pensás en la salvación y en la falta de paz y en la falta de vida real que había cuando no conocías al Señor, y ahora en Cristo, una vida completamente distinta. Si saboreaste la bondad de Dios en tu vida, este salmo te invita a alabar al Señor. Nuestro salmo termina exactamente como comenzó, exclamando imperativamente, ¡Aleluya! Alaben al Señor. Si fuiste siervo, si sos siervo del Señor, si fuiste comprado y redimido por el Señor, tenés que alabarlo porque Él es grande. No hay nadie como Él está en las alturas. Él es sublime, no hay nadie como Él. Y Él vino a salvarte, no hay nadie como Él. Él manifestó bondad en tu vida, no hay nadie como Él. Hermano, cuando la gente mira en tu vida, ¿qué ve? ¿Es tu vida una vida de alabanza contagiosa? Pueden decir los que te ven, yo quiero conocer un poco más acerca de este Señor del que está hablando constantemente esta persona, cómo transformó su vida. Quiero preguntarte acerca de tu vida personal cuando consideras la grandeza del Señor, cuando consideras las perfecciones de Dios, cómo es Él, cómo Él está entronado en gloria, más allá de las naciones, más allá de este mundo, más allá de los cielos. Eso te lleva a la alabanza. Cuando pensás que Él es soberano y Él está en control, eso te lleva a la alabanza. Cuando pensás en su grande y tierna bondad, cuando pensás como Él, siendo el Dios altísimo que es, descendió, se humilló para interactuar en tu vida. ¿Se manifiesta esta alabanza en vos? Estos versículos tienen que llevarnos a experimentar una pasión visible por las cosas del Señor. Una vida que da alabanza y que da gloria a Dios. Quiero terminar hablando tal vez a aquella persona que está escuchando este mensaje por primera vez, está escuchando por YouTube o alguien le compartió este link.
Tal vez evalúas tu vida y decís, yo no conozco al Señor así. Yo no alabo a Dios. Quiero decirte que eso es porque no sos salvo. La palabra de Dios es clara. Cada ser humano nace pecador y por lo tanto es merecedor del infierno eterno y la separación de Dios para siempre. No sos salvo. Todavía no conoces al Señor, necesitas a Cristo. Pero estos pasajes que leímos, lo que leímos nosotros en este salmo, se hizo realidad en carne y hueso hace poco más de 2000 años atrás. Jesús, siendo el Señor y soberano, exaltado en su trono, se humilló, viniendo a vivir a este mundo, para morir en una cruz, para pagar por tus pecados. Él vino, Él vio tu condición de pecador, Él vio tu condición desesperada y descendió para poder sacarte de esa condición por su gran amor, por su gracia. Y la Biblia promete que si te arrepentís de tus pecados, si te das cuenta que sos un pecador, te arrepentís de tus pecados y venís a Cristo por perdón, Él va a salvarte. Él va a darte vida nueva, vida eterna. Él va a cambiar tu destino, que ahora mismo es el infierno, para darte vida eterna con Él, en el cielo, por siempre. Por favor, si no conoces a Cristo, vení a Cristo hoy. Y hermanos, no dejemos de alabar al Señor. No dejemos nunca de alabar al Señor por su grandeza y por su bondad. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de siervo. Y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo hizo por nosotros, para acercarnos a Él. Qué gran Dios que servimos. Qué gran Salvador que tenemos. Que podamos alabar al Señor constantemente en nuestras vidas por su grandeza y por su bondad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este salmo. Gracias, Señor, por todas las verdades que encierra este salmo. Gracias por el recordatorio y el llamado que tenemos nosotros. Aquellos que hemos sido rescatados, tenemos que alabarte, Señor. Te damos gracias porque este salmo nos recuerda que tú eres un Dios grande. ¿Quién como tú, Señor? No te podemos comparar con nada, Señor. Tú eres un Dios incomparable, un Dios soberano, un Dios sobre todo. Y un Dios que aún estando alto y sublime en tu trono, te hiciste como uno de nosotros, te humillaste, Señor. De la misma forma que rescataste en el pasado a Israel, de la misma forma que el Salmo dice que levantaste al menesteroso del polvo y del muladar y a la estéril le diste hijos, a nosotros nos diste vida eterna. Cargaste con nuestros pecados para darnos vida nueva. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos que por favor, al contemplar tu persona, tu grandeza y tu inmensa bondad para con nosotros, podamos alabarte constantemente, que podamos contagiar a otros con esa alabanza, que podamos ser de testimonio a otros que todavía no te conocen. Y te pido, Señor, que si hay alguien que no es salvo todavía que está escuchando esto, que pueda considerar a aquel que se humilló para dar vida eterna y pueda arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Señor, te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a cantar 3 estrofas del himno que dice la cruz excelsa al contemplar. La cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió, de todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor.
las que me encantan más, las sacrifico por su amor. De su cabeza a manos, pies, preciosa sangre corrió allí.